Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con ustedes la serie de preguntas sobre los 2520. Ya teníamos tiempo sin subir un video de esta serie y el tema que vamos a ver hoy será cuáles son los errores del diagrama de 1843. En un momento más vamos a ver este diagrama porque es posible que muchos de ustedes no lo conozcan o quizás lo hayan visto pero no saben que forma parte del comienzo del movimiento milerita, del movimiento de la iglesia. Así que antes de comenzar con nuestro estudio, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que Dios nos pueda dirigir. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por la oportunidad que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra. Te pedimos sabiduría y entendimiento sobre este tema de los 2520, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a poder encontrar estos errores que se encuentran en el diagrama, para que podamos tener suficiente evidencia de que realmente esta profecía es algo que está en tu palabra, es algo que tú permitiste y es algo que tú respaldas, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad y te suplicamos nuevamente que nos des ese entendimiento y sabiduría, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver un poco acerca de la historia de este diagrama para poder conocerlo un poco más, saber quién lo hizo, cuándo fue hecho y cuál fue el propósito con el cual se creó. Del lado izquierdo, ustedes van a ver una copia de este diagrama. Si alguno de ustedes quisiera tenerlo, simplemente pueden dejarme un mensaje y tal vez algún correo para poder enviarlo y ustedes lo puedan tener y lo puedan observar de más de cerca. Porque aquí, si notan, hay algunas partes del texto que están demasiado pequeñas, entonces no son visibles, salvo los números que están grandes. Pero en sí este es el diagrama que es conocido como el diagrama de 1843. Noten que tiene muchos de los símbolos que están en las visiones de Daniel y de Apocalipsis y tiene muchos periodos proféticos, cálculos, restas, multiplicaciones, etc. Si nosotros vamos al conflicto de los siglos, capítulo 23, página 390, párrafo 3, si no mal recuerdo, creo que este capítulo se llama Tiempos Proféticos. Dice, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. Noten que el creador de este diagrama es Charles Fitch. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresurará hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. El justo empero por su fe vivirá. A pesar de que en este fragmento del espíritu de profecía se menciona a Charles Fitch, pero realmente fueron dos hermanos los que crearon este diagrama. Uno se llama Charles Fitch, como se menciona en el fragmento del espíritu de profecía, y el otro se llama Apollo Hale. Ahora, ¿por qué razón se le conoce como el diagrama de 1843? Si realmente, como dice aquí, fue creado en 1842. Si ustedes notan, por ejemplo, en las cifras que tenemos aquí y en las de acá abajo, hay una cifra que se repite constantemente y es 1843. Y la razón por qué se le conoce con ese nombre, diagrama de 1843, porque su propósito era ilustrar las profecías que estaban apuntando hacia la segunda venida de Cristo. Recuerden que Guillermo Miller, junto con sus colaboradores, ellos habían entendido y trazado las líneas de la profecía y habían comprendido que Cristo vendría en la primavera de 1843. Y este diagrama fue utilizado precisamente para ilustrar esas profecías y predicarlos. Ahora bien, hay algo que ustedes deben de tener en cuenta, que en ocasiones como adventistas no sabemos, y es que esta fecha de 1843 realmente no está haciendo alusión al calendario que nosotros utilizamos en la actualidad. Todos sabemos que el calendario que estamos utilizando es el calendario gregoriano, pero en esta historia y en estos estudios que realizaron Miller y sus colaboradores, el calendario que estaban utilizando era el calendario caraíta. Es decir, estaban siendo utilizados dos calendarios en aquella época para encontrar estas fechas. Una para saber en nuestro calendario a qué día correspondía y el otro para saber en qué fecha caía
en relación al calendario caraíta, al calendario, vamos a llamarlo calendario bíblico, porque realmente se apega mucho al calendario bíblico. Hoy en día hay otro calendario que es el calendario rabínico. De igual forma en ese tiempo existía, pero este no era tan exacto. De hecho, por eso lo desecharon los pioneros y prefirieron el calendario caraíta. Ahora, cuando hablamos del gregoriano, ellos creían que Cristo iba a venir el 18 de abril de 1844, que era un viernes. Si no mal recuerdo, me parece que ese era un viernes. Ellos esperaban a Cristo en la tarde del 18 de abril de 1844. Y el 19 de abril de 1844, pues es lo que se conoce como el primer chasco. Cristo no vino. Pero esta fecha de 1843 realmente sale del calendario caraíta, porque el 18 de abril de 1844 en realidad era 18 de abril de 1843 y era el último día del calendario caraíta. Es como ser para nosotros un 31 de diciembre, pero pues para ellos era el último día de su mes, de su año, mejor dicho. Y el 19 de abril de 1844 representaba el primer día del primer mes del calendario bíblico. Entonces, en conclusión, cuando ustedes ven en el espíritu de profecía esta historia, cuando se habla de estas fechas, 1843 y después 1844, realmente se están dando en alusión al calendario caraíta y no al calendario gregoriano. Así que esta es la razón por la cual se le llama diagrama de 1843 y por qué razón siempre se está mostrando 1843 a pesar de que ellos estaban en el año 1844 del calendario gregoriano. Si por alguna razón esto no quedó bastante claro, porque es bastante confuso estar brincando de un calendario a otro, también me lo pueden dejar en la descripción del video para tratar de, quizás en otro video, hacer una explicación un poco más extensa de esto, ya sea en la serie de temas generales o en la de dudas bíblicas. Ahora, ya que conocemos parte de esta historia, vamos a ver las cifras del diagrama. ¿Qué es lo que dice el espíritu de profecía respecto a este diagrama? Si nosotros vamos a primeros escritos, este capítulo se llama El tiempo de reunión, página 74, párrafo 1. Aquí se nos dice lo siguiente: he visto que el diagrama de 1843, que es este, fue dirigido por la mano del Señor. Noten esta palabra súper importante: fue dirigido por la mano del Señor. Es decir, que a pesar de que tanto Charles Fitch como Apollo Hale diseñaron o hicieron este diagrama, el verdadero autor o creador de esto, el que realmente estaba guiando a las mentes de estas personas, fue Dios. Dios quería que esta forma que tiene así fuera. Así que en los pensamientos de Dios, aquí se ve reflejado lo que realmente Él quería mostrar, lo que Él quería ilustrar. Y noten lo que dice aquí: y que no debe ser alterado. Es decir, nada de lo que está aquí debe cambiar. Las cifras se deben de mantener, las figuras deben de estar ahí, los textos que colocaron aquí también se tienen que quedar. No debe ser alterado nada. Que las cifras, esta palabra cifras hace referencia a los números, eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Y aquí es donde entramos a esta pregunta de nuestro tema: ¿cuáles son los errores de este diagrama? Porque si ustedes saben, hay un segundo diagrama que es llamado el diagrama de 1850 y hay un tercer diagrama que, si no mal recuerdo, salió en 1863, pero este ya no fue hecho dentro de esta historia y algunas cosas fueron quitadas en ese tercer diagrama porque aparentemente había errores. Así que aquí por eso hacemos este estudio. ¿Cuáles son los errores que están en este diagrama? Si nosotros ponemos atención al texto nuevamente, dice que las cifras, noten que esa palabra está en plural, eran como Él las quería. Todas las cifras que vemos aquí, los números, son como Dios los quería. Que su mano cubrió, y noten que esta palabra cubrió y ocultó se encuentran en singular. Una equivocación también es singular. Es una cosa la que está mal, no son muchas cifras. Es una sola cifra que está mal, pero esa sola cifra o esa sola equivocación se repite en algunas de las cifras. Algunas de las cifras, ahí podemos ver ese plural. No es que muchas cifras estén mal realmente, sino que hay una equivocación que se está repitiendo constantemente en las cifras.
Ahora, para aquellos que están familiarizados con esto, en relación a que sabemos que esto es nada más una traducción y que en ocasiones las traducciones tienen errores, vamos a consultar el mismo párrafo pero en inglés. En inglés ustedes pueden encontrar este fragmento en Early Readings, que así es como se llama este libro, Primeros Escritos, The Gathering Time, El Tiempo de Reunión, página 74, párrafo 1. Prácticamente quedó igual en cuestión de la página. Y aquí dice lo siguiente: I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, que es la parte que nosotros encontramos aquí arriba, and that it should not be altered, y que no debe de ser alterado. That the figures, aquí figures está siendo traducido como cifras, realmente no está mal, whereas he wanted them, como él las quería. That his hand, que su mano, was over and hid a mistake in some of the figures. Noten que su mano cubrió, es esa expresión, was over. Over es como encima de, y hid hace referencia a ocultar, pero en pasado, o por eso está aquí, ocultó a mistake. Noten que aquí mistake está en singular. Si fuera plural, si fueran muchas equivocaciones, aquí debería decir mistakes, es decir, debería de tener una S aquí al lado. In some of the figures, en algunas de las cifras, es lo que nosotros vemos en esta parte. So that no could see it until his hand was removed. Así que vemos que la traducción al español realmente es fiel a la de inglés, por tanto, debemos entender que solo hay una equivocación que está en este diagrama, pero que se repite varias veces. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es ese error? ¿Cuál es el error que se repite? Si el espíritu de profecía nos está hablando esto, pues el mismo espíritu de profecía nos tiene que responder. Y para eso nosotros vamos a ir nuevamente a Primeros Escritos, pero vamos a ir a la página 236. Este capítulo o fragmento del espíritu de profecía se llama El mensaje del primer ángel y comienza diciendo lo siguiente. Son dos párrafos, es un mismo párrafo, pero lo dividí en dos. Dice: Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Se refiere a los que esperaban la segunda venida. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Era una prueba bastante difícil el haber hecho ese tipo de predicación. Muchos de ellos vendieron sus posesiones y lo dieron todo al evangelio para poder predicarlo. Entonces realmente era una prueba demasiado fuerte la que ellos estaban teniendo. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Aquí es donde vemos que estas personas que rechazaron el mensaje del primer ángel quedaron en tinieblas. Es decir, lo que se puede entender es que el Espíritu Santo ya no intercedió por ellos. Y es por eso que dice aquí, la ira de Dios se encendió contra ellos, porque habían rechazado esta luz. Pero los desalentados fieles que no podían comprender por qué no había venido su Señor no quedaron en tinieblas. Es decir, para ellos Dios les reservó luz especial por su fe y su paciencia. Y aquí es donde nosotros encontramos ese error. Es lo que nos va a decir el espíritu de profecía. Dice: nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras. Noten que es la misma expresión que encontramos en la página 74, que su mano cubrió las cifras, cubrió un error dentro de este diagrama, y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843 demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. Es decir, ese primer chasco sirvió para que quedara demostrado quién realmente esperaba a Cristo y quién no. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Así que, no sé si pudieron observar que aquí ya se nos está dando esa respuesta. ¿Cuál es ese error que se está repitiendo? Y aquí, precisamente al inicio del párrafo,
nos dice que la mano del Señor se apartó de las cifras, noten que está en plural, y echaron de ver el error. No dice errores, dice echaron de ver el error, es decir, en singular. Y advirtieron que los periodos proféticos, noten que aquí encontramos el plural, que está siendo representada también por la palabra cifras, en realidad alcanzaban hasta 1844. No era 1843 como ellos habían entendido, sino que era 1844, era el otoño. Y quiero que noten lo que dice después, y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. Es decir, que estos mismos periodos, cuando fueron entendidos correctamente, vieron que los mismos que les habían ayudado a ver 1843, en realidad iban a ser los mismos que les ayudarían a ver a 1844. Es decir, si nosotros plasmamos los periodos que apuntan hacia 1843, vamos a colocar nuestra línea, vamos a ver que aquí tenemos el año 677, que eso está conectado con los 2520, que es la razón de ser de esta serie, realmente ver que los 2520 forman parte de estos periodos proféticos y tienen un respaldo por Dios. Así que en el año 677 comienzan los 2520 años que conocemos nosotros como la dispersión, y estos apuntaban al 18-19 de abril de 1843, calendario caraíta, no calendario gregoriano. Aunque la fecha está en el lenguaje gregoriano, pero en realidad está haciendo referencia al calendario caraíta. Recuerden que este es el último día, el 18 de abril de 1843, es el último día del calendario caraíta. Así que aquí tenemos los 2520 que comienzan con la dispersión de Judá. En este caso, cuando llevan cautivo al rey Manasés, ahí comienzan la maldición de los 2520. Y esa dispersión llegó hasta este tiempo. Para ellos así era. El otro periodo que vemos acá es el 457, que es el tercer decreto que es mencionado en el libro de Daniel. Aquí comienzan a correr las 2300 tardes y mañanas, que también apuntaban hacia 1843. Y finalmente tenemos la fecha del continuo, 508, cuando es quitado el continuo. Y aquí la profecía que está ligada, o el periodo de tiempo que está ligado, son los 1335, que también apuntaban hacia 1843. Y es precisamente lo que dice aquí el espíritu de profecía. Vieron que la misma prueba que los había llevado a 1843 era la misma que los estaba llevando ahora a 1844. Es decir, ellos vieron que estaban perdiendo un año. Porque recuerden que por lo menos el 677 y el 457 son antes de Cristo. Y como no existe el año cero, tenían que incrementar un año a esa fecha final que les daba. Por eso es que les daba 1843, porque no estaban contando lo que conocemos como el año cero no existe. Entonces en realidad era 1844. Esto obviamente aplicaba para estos dos periodos, pero no para el 508, porque el 508 ya está después de Cristo. Por tanto, no hay aquí una pérdida de un año. Así que este periodo se quedaba en 1843, pero los otros dos sí apuntaban a 1844 y estaban apuntando precisamente al otoño de ese año, lo que conocemos como el 22 de octubre de 1844, o también como le llama el espíritu de profecía el gran chasco, porque realmente los cálculos ya estaban correctos, ya apuntaban hacia la fecha correcta, pero ellos se equivocaron en la interpretación del evento, pues ellos habían entendido por la creencia popular que había en ese tiempo que la tierra era el santuario, pero vemos que realmente el santuario al que se refería Daniel 8:14 era el santuario celestial. Así que mis hermanos, espero y haya quedado respondida esta pregunta. ¿Cuál es realmente el error que se encuentra en este primer diagrama? Realmente ese error tiene que ver con el cálculo. Ellos calcularon mal los 2520 y las 2300 tardes y mañanas. Les dieron un inicio incorrecto, porque ellos pensaban que ambas profecías iniciaban en primavera, pero en realidad ambas estaban iniciando en el otoño. Por eso es que cuando inician en primavera, pues obviamente para ellos iba a terminar en primavera, porque abril es la primavera, tanto para nosotros como para el calendario caraíta. Es primavera realmente. Pero ya cuando ellos vieron que realmente
el evento del 457 inicia en otoño, también el del 677 inicia en otoño, entonces cuando acabe ese periodo de tiempo va a terminar en otoño también. Solamente que aquí terminó el 22 de octubre de 1844. Y realmente se ve que ese era el error que se estaba repitiendo en muchas de las cifras. De hecho, si vemos en este diagrama 1843, está 1, 2, 3 y 4 veces. En varias cifras se está repitiendo ese error. Y es uno solo. Por eso es que siempre, tanto la página 74 como la 236 de primeros escritos, siempre dicen el error. Cubrió, ocultó, palabras singulares que se repiten en varias cifras. Aquí, por ejemplo, se repitió 4 veces. Así que, mis hermanos, espero ya haya quedado un poco más claro esto y que cuando escuchemos que realmente hay muchos errores en este primer diagrama, realmente no crean eso. Porque ya vimos que este diagrama con sus cifras fue dirigido por Dios. Y Dios ya nos está diciendo en primeros escritos cuál era ese error. Así que no caigamos en esas palabras que a veces nos dicen de que tiene muchos errores este primer diagrama, porque en realidad no los tiene. Dios ya nos dijo cuál es ese error. Así que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos. Amén.